No era un animal. Yo ya había escuchado historias de cosas que no son animales, pero nunca creí oír una con mis propios oídos. Años atrás fui a acampar a un monte al sur de la Ciudad de México. Íbamos varios muchachos, algunos niños de apenas 10 años y también adultos. Caminamos casi 2 horas hasta meternos en lo más profundo del monte, en una zona donde el aire se sentía pesado y el silencio era tan espeso que te zumbaban los oídos. No se escuchaban insectos, no se escuchaban aves, ni siquiera el viento, solo nuestros pasos y nuestra respiración. Eso ya era raro. En un monte siempre hay vida. Ahí no. Anocheció más rápido de lo normal, como si alguien hubiera bajado un interruptor. Armamos las tiendas, cenamos y encendimos una fogata grande. Las llamas eran altas, anaranjadas, tranquilizadoras. Nos repartimos las guardias nocturnas. A mí me tocó de 12 a 3 de la madrugada. Los niños no hacían guardia, todos dormían juntos en una tienda. Cuando llegó mi turno, el monte se veía distinto. No oscuro. Negro. Un negro que parecía tragarse la luz de las lámparas. Me senté cerca del fuego, tratando de mantenerlo vivo. Fue entonces cuando noté que las llamas empezaron a debilitarse, como si algo las estuviera chupando. Pero lo peor no fue que bajaran, sino el color. Entre el naranja comenzaron a brotar destellos verdes. Verdes enfermizos, como bilis. Como carne podrida, y en el mismo instante en que el fuego cambió, sonó un alarido. No era de perro. No era de coyote. No era de nada que yo hubiera escuchado antes. Era un grito largo, quebrado, como si algo estuviera siendo despellejado vivo. Como si intentara imitar el llanto de un animal, pero sin saber hacerlo bien. Venía de un cerro lejano. Se nos erizó la piel a todos. Al principio alguien dijo que quizá era un animal herido. Nadie le creyó. Intentamos avivar la fogata, echamos ramas, hojas secas, incluso un poco de gasolina. Y el fuego no respondía. Las llamas se arrastraban, verdes, bajas, como gusanos. 5 minutos después volvió a gritar, esta vez más cerca. El sonido ya no venía del fondo del monte, venía de un cerro vecino. Se escuchaba más claro. Y ahí notamos algo peor. Entre el alarido se colaban sonidos que no pertenecían a ningún animal. Algo parecido a una respiración húmeda. A un gorgoteo, como si tuviera la garganta llena de algo. Cada nuevo grito sonaba más cerca. Como si esa cosa no caminara. Como si se deslizara. El aire se volvió helado. Literalmente. Empezamos a ver nuestro propio aliento. Y entonces, desde la tienda, comenzaron a llorar los niños. Pero no era un llanto normal. Lloraban sin despertarse, gimoteaban, se retorcían dentro de la tienda como si algo estuviera caminando sobre sus sueños. Uno de ellos gritó no me mires sin abrir los ojos. Ahí fue cuando los adultos tomaron la escopeta. Antes de que salieran, escuchamos el alarido a no más de 50 metros. Esta vez ya no rebotó en los cerros, salió de los pastizales, frente a nosotros. El sonido ya no era un grito. Era como si algo estuviera disfrutando hacerlo. Como si se le rompiera la voz de tanto forzarla. Como si su garganta fuera demasiado estrecho para lo que intentaba sacar. Las lámparas iluminaron el monte. Y te juro que la hierba se movía en contra del viento. Se abrían líneas, como si algo largo se arrastrara por debajo. Los hombres avanzaron, temblando, apuntando a la oscuridad. Yo me quedé paralizado junto al fuego moribundo. Entonces olí, un olor dulce y podrido. Como fruta descompuesta mezclada con sangre. No vimos nada. Ni ojos, ni silueta, ni cuerpo. Solo escuchamos como el sonido se despegaba del suelo y reaparecía en otro cerro, más lejos. Como si se hubiera reído y luego se hubiera ido. En el mismo instante, la fogata volvió a encender con normalidad. El color verde desapareció. El aire dejó de ser tan frío. Los niños se calmaron. Como si alguien hubiera soltado algo que los estaba apretando desde dentro. Nadie durmió el resto de la noche. A la mañana siguiente encontramos marcas alrededor del campamento. No eran huellas, era hierba aplastada en espirales. Como si algo se hubiera retorcido ahí durante horas. Y en medio, encontramos plumas, pedazos de pelo y algo negro, espeso, pegado a las hojas. No quise tocarlo. Olía a óxido, no sé qué era eso, pero sé que no cazaba para comer, sé que se movía rápido, sé que jugaba con el fuego, y sé que cuando gritaba, no sonaba como algo que sufre, sonaba como algo que llama. Esa madrugada no me desperté. Me sacaron del sueño, abrí los ojos de golpe, con el corazón desacompasado, como si hubiera estado corriendo. Pero mi cuerpo estaba inmóvil. La habitación estaba tan oscura que no distinguía mis propias manos. No había sonidos. Ninguno, ni siquiera los habituales de una casa, tuberías, insectos, perros lejanos. Era un silencio antinatural.
El reloj fue lo único que vi brillar. 3:07 am. Esa hora no cae, esa hora se abre. Sentía presión en los oídos, como cuando bajas muy rápido de una montaña. Me incorporé y en ese movimiento me mareé, como si el aire estuviera espeso, como si no fuera del todo aire. Fui al baño. Mi reflejo en el espejo parecía llegar medio segundo tarde. Pálido, con los ojos demasiado abiertos. Al volver, antes de tocar la cama, algo dentro de mí se tensó. No fue un pensamiento, fue un jalón. Como si algo, desde afuera, hubiera tirado de un hilo amarrado a mis costillas. El patio. Abrí la puerta. Y entendí que la noche no estaba normal. No había viento, pero el frío avanzó sobre mí como un vapor. No olía a tierra. No olía a plantas. Olía a humedad vieja. A sótano. A encierro. Cada paso que di sonaba mal. No fuerte. Hueco. Como si pisara un lugar que no estaba terminado de existir. Cuando levanté la vista, lo vi, sentado frente a la reja, el perro. No. Eso, era negro. Pero no del negro que refleja luz. Era un negro opaco, como un agujero cortado en el mundo. Su silueta no era firme. Parecía moverse sin moverse. Como si algo debajo de la piel se acomodara lentamente. Era enorme. Más alto que un perro, más largo que un perro. Las patas no estaban bien. Se doblaban donde no debían. Tenían ángulos que no pertenecen a ningún animal. Su espalda subía y bajaba apenas, como si respirara. Pero no entraba aire, no había vapor en su hocico, no había vida en su postura, solo presencia. No me miraba como mira un animal, me miraba como mira un lugar, como si yo fuera un punto fijo que ya conocía. Lo llamé. Mi voz sonó lejana, ajena, como si hubiera salido de otra boca. No obtuve reacción. Ni siquiera un temblor. Tomé una piedra y la lancé. Cuando cayó, el sonido murió, no rebotó. No se partió, no existió. El patio se la tragó, y ahí supe que no estaba viendo un animal, estaba viendo una forma, un molde. Algo que se había puesto eso encima, porque entonces levantó la cabeza. No rápido. No lento, incorrecto. Como si la gravedad no aplicara del todo. No vi ojos. Pero sentí la presión exacta de una mirada entrando en mí, recorriéndome por dentro, deteniéndose donde guardo recuerdos que no son imágenes, sino sensaciones. Me ardieron los lagrimales. Me temblaron las rodillas. Sentí náuseas, y algo más. Una familiaridad enferma, como si eso ya me hubiera visto antes. No esa noche. Antes de existir, di un paso atrás, y en ese movimiento, supe algo que me heló peor que el frío. No estaba al otro lado de la reja estaba delante de él, como un dibujo inútil. Entré. Cerré. Pasé seguros. Puse muebles. Me apoyé contra la puerta esperando sentir un golpe, unas uñas, un cuerpo. No pasó. Y eso fue peor porque toda la noche sentí peso, como si alguien se hubiera sentado afuera, como si algo enorme respirara pegado a las paredes, como si mi casa estuviera flotando sobre el lomo de otra cosa. Nunca escuché pasos alejándose. Desde entonces empecé a notar detalles en el pueblo, perros que no ladran a nada, pero no dejan de mirar al mismo punto, zonas donde el suelo siempre está hundido, aunque lo rellenen, casas donde la gente sueña con túneles que nadie ha acabado. Aquí, cuando abren tierra, no sacan solo piedras, sacan capas. Capas de ocupaciones, capas de restos, capas de algo que estuvo y fue cubierto. Y siguió ahí. Tiempo después caminé con mi tío por el Panteón Nuevo. El que hicieron porque el viejo ya no servía. La gente dice esto cuando un lugar se llena demasiado. Íbamos hablando cuando el sonido nos atravesó los pies, un gruñido. No del aire, de abajo. No vibró como un ruido, palpitó. Como si algo grande acomodara el pecho bajo la tierra. Nos quedamos inmóviles. Sentí cosquillas en las plantas de los pies. Como cuando se te duerme una extremidad. El sonido volvió, más lento, más cargado, con un burbujeo húmedo, como si hubiera agua o carne. Nos alejamos sin hablar. Regresamos minutos después. El gruñido volvió de inmediato, justo debajo. Ahí, exactamente ahí. Mi tío empezó a llorar sin ruido. Yo sentí que el estómago se me apretaba como un puño. No era miedo. Era reconocimiento. En ese panteón han sacado figuras sin rostro. Piedras talladas que no corresponden a ninguna cultura de los libros. Huecos profundos que nadie logra rellenar del todo. Dicen que hay zonas donde los aparatos dejan de funcionar, que los animales se niegan a pasar, que de noche se oyen cosas que no son ecos. Yo antes quería ver luces en el cielo, algo lejos, algo ajeno, pero no. A mí me tocó entender que lo peor no cae, se filtra, se queda, se acomoda debajo, y a veces, cuando todo está en silencio perfecto, no es que no haya nada, es que algo está escuchando si todavía seguimos caminando sobre él.